Venga, pues, la mesa de los miércoles, querido Roy, ¿cómo estás? Hola, Joaquín. Oye, ¿tus tenis son de Mitoski? Sí. Yo soy 7.5, ¿eh? ¿De qué color? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Joaquín? René, querido, buenas tardes. Gracias, Don Pepe, Joaquín, ¿cómo buenas estás? tardes. Buenas tardes. Venga, la provocación. Buenas tardes, no, Joaquín. La semana hay demasiados conflictos como para hacer una provocación. Bueno, Yo creo que, por ejemplo, tenemos el caso de Michoacán. La reacción del gobierno no podía ser otra más que la que acaba de decidir la presidencia, un plan para Michoacán, para pacificación, por la paz y la justicia. Porque yo creo que apreciaron el gran riesgo de que las manifestaciones de hartazgo en Michoacán por la presencia, por que una sociedad que ha sido asfixiada desde hace tiempo por las bandas del crimen organizado. Unas y otras, pero sigan asfixiando a esa sociedad. Entonces es un hartazgo y es muy peligroso que el hartazgo empiece a cundir porque no es el único estado con problemas. Creo que eso es fundamental, Joaquín. Roy. Joaquín, yo llegaría con una pregunta. ¿Tú crees que a los habitantes de Apatzingán, Nueva Italia, Uruapan, Chilpancingo, donde quieras, les importa quién tuvo la culpa de la situación que viven? Porque esa es la discusión política. Los políticos están de que si Calderón, que si Nixon, que si... O sea, Sí. ¿qué les importa cuando están viviendo el infierno que están viviendo? Sí, ¿no? O sea, no les importa la culpabilidad. Los políticos tienen que decir todos somos culpables. No hay nadie, ningún partido, ninguna organización que se salve de la culpabilidad de lo que estamos viviendo. Así que hay que asumir la responsabilidad. ¿Y de quién es la responsabilidad? De todos también, de todos. O sea, entonces yo creo que tienen que entender que hay una urgencia en el país, hay una urgencia. Todos los asuntos del gobierno, el campo, la educación, la economía, la inversión, todo se soluciona con la inseguridad y la corrupción. Es un problema que es transversal. A todos los problemas los abarca. Y entonces deberían de abocarse a solo la seguridad. Y lo que vimos en Michoacán, ¿por qué tuvo más relevancia este Carlos Manso? Porque tiene una... Que los otros 6 alcaldes Que los otros asesinados. 6, o simplemente en Guerrero fue, a ver, la capital del estado. Fue decapitado. A los 3 días de haber tomado posesión. Y puesto ahí su cabeza. Y ahí no hubo un plan Guerrero. ¿Por qué tuvo más trascendencia Porque era de un movimiento que empezaba a recoger el coraje ciudadano y que se perfilaba como candidatura. Entonces se perfilaba y entonces tiene su componente inseguridad, político, electoral. Y entonces le dan trascendencia, generan un plan Michoacán. No hay que preguntarse por qué ahora, qué bueno que llega. No hay que preguntarse cuánto cuesta, lo que cueste hay que hacerlo. No, lo que hay que hacer, ¿y por qué solo ahí? ¿Por qué no hay un plan Guerrero? O sea, viven en situación igual. Entonces si esto funciona, todos los partidos tienen que decir, a ver, no importa lo que cueste, pero hagamos esto en todos lados. A ver, un habitante de Fresnillo en Zacatecas también dice, vengan para acá. Yo creo que este tipo de cosas tenemos que entender que es la prioridad. O sea, el campo está atacado por la inseguridad. O sea, el comercio, la industria, la inversión, la educación. Entonces yo creo que esto evidencia lo que hemos dicho aquí. No es el número de muertos, es las actividades económicas y los territorios que ya son controladas fuera del Estado. A las actividades económicas, electorales y políticas. Total. No hay actividad que no esté controlada ya. René. Sí, yo creo que la cuestión del orden, de la justicia, de los llamados a la seguridad, no es una cuestión de índole ideológica, es una necesidad y una demanda que hay ahí, y una demanda, como bien dijiste, Roy, a la responsabilidad de todos los actores políticos, pero indudablemente de manera central a quienes tienen el gobierno y a quienes tienen en el poder. En este caso, a la coalición de Morena, en unión con todos los otros partidos, como mencionaste. ¿Cómo organizar un plan?
cómo tomar una decisión. Yo creo, Roy, que sí es importante la pregunta de por qué ahora, como importante es la respuesta, pues ¿por qué ahora es responder? Hay una estrategia bien planteada de seguridad que ha dado y está dando resultados, pero hay focos en ciertas regiones que demandan más atención y planes de este tipo y de esta índole. Por lo demás, en las conflagraciones de críticas y de ofensas y de recriminaciones, así como hay un uso legítimo por parte del oficialismo de argumentar, también lo hay de la crítica, e importa cómo se haga, sobre todo cuando es con fundamento. Quiero citar lo que decía Hannah Arendt, que la autocompulsión, para ir con esto, ¿no?, del pensamiento ideológico arruina toda relación con la realidad. Bien, yo no quiero ser más sencillo. A ver, aquí, ¿quiénes son responsables? El crimen organizado ahí, desde Echeverría, que lanzó la Operación Cóndor, allá en Sinaloa. Y que se fueron a Guadalajara los Después, con Echeverría, con López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas, acuérdense el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, digo, para citar casos. Cedillo. Con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, con López Obrador, no se lo salten. Sí. Es que se lo están saltando. Por eso, culpables son todos, que nadie diga que no. Morena es culpable igual que los demás. Todos, la suma de todos, y han sido del PRI, del PAN y de Morena, nos ha traído a esto, y ninguno ha podido someter o resolver este problema. Dicen que es muy difícil, claro que es muy difícil. Sí. Que no se resuelve de un día para otro, claro que no se resuelve de un día para otro. Pero lo que no puede ser es vivir como llegamos con López Obrador a 199.671 homicidios dolosos, a 62.500 desaparecidos, la mitad del total de los desaparecidos desde que se lleva esta contabilidad, y que él jamás hubiera recibido, por ejemplo, a una madre, a una viuda, a un huérfano. A diferencia de la presidenta, que ya recibió a la viuda de Manso. Sí. Don Pepe. Mira, acabas de señalar algo muy importante. No podemos ir hasta el pasado. No importa el pasado ya. Esta es la realidad que vive y que se le presentó al gobierno de la República, al actual gobierno de la República, a la segunda transformación. Entonces, hay que ver también lo que va a costar esa lucha. Porque no se va a ganar en un sexenio, ¿eh? No. Eso es transeccional. Y mira, no importa, al final de cuentas, que la presidenta mantenga el discurso políticamente correcto de la paz por la justicia, primero la justicia y todas esas cosas. No importa. Lo importante es que actúe el gobierno como alguna vez sí se actuó en el pasado. Las leyes callistas, que eran terriblemente restrictivas de la religión, ya cuando estaba por salir el general Cárdenas de la presidencia en 1940, 39, de pronto el gobierno empezó a actuar, hago como que aplico la ley y ustedes hacen como que lo obedecen, y así no lo podemos llevar. Creo que eso es lo que tiene que hacer, porque mira, No, don Pepe, yo difiero. las millonarias ganancias que tiene los cárteles en todos lados donde controlan, no las van a soltar sin pelear. Eso es lo que no se nos debe olvidar. Eso sí. Eso sí. Una cosa es el discurso oficial y otra tiene que ser la actuación en el terreno de los hechos de las autoridades del gobierno de la República. A ver, yo no dudo de la voluntad política del actual gobierno federal, de la presidencia, de la presidenta, de la voluntad política por resolver este tema. Y si ella pudiera, hasta abajo, va a ser muy difícil, o sea, va a ser poco a poco, o espero que muy rápido. No dudo la voluntad política, pero a su plan Michoacán creo que le hace falta un componente, el componente de la persecución a la corrupción, o sea, la corrupción. En época electoral, antes de la elección del 24, veíamos la violencia política, cómo asesinaban candidatos, cómo desvivían candidatos. Y lo que comentábamos era, ¿por qué lo desviven? Porque al crimen no le gusta ese para alcalde. Sí. Y a los que no asesinaban, ese sí me gusta. O a los que quedaban en su lugar, sí le gusta. Candidatos que se retiraban y solo quedaba un candidato. Y entonces
tendremos que suponer que hay varios de los alcaldes que son parte de eso. O sea, hay mucha corrupción. Y entonces, ¿qué se espera? Que además de que se combata la inseguridad como se tiene que combatir, se busque esa corrupción. Porque igual que el huachicol fiscal, igual que Birmes, igual que Segalmex, hay dinero. O sea, y esa corrupción está en algunos bolsillos. Así es. Entonces yo creo que tiene que, como cuarto eje, decir, a ver, vamos a agarrar a los corruptos, porque todo crimen organizado crece cuando hay colusión. Sin la colusión no hay crimen Así organizado. es. Voy a los anuncios y regreso con la mesa, Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Sí, Joaquín, sobre lo que mencionaba Roy, pero también es importante ahí donde hay una presidenta que ha demostrado que es seria, que tiene autocontrol, que es profesional y que da vida, recompone el martes lo que para mí fue un error y declaraciones desafortunadas de ataque de lunes y hace lo que hizo de principio. Llamó al Gabinete de Seguridad y el martes retoma y da vida y anuncia y comunica el plan de paz para Michoacán. Lo adelanta. Bueno, pero así es, lo anuncia, sí, aunque después vengan los pormenores. Por lo cual es muy importante también cuidar el discurso. Hay días que son de guardar y la Cuarta Transformación y Palacio Nacional a veces están obligados a ser más cautos en el uso y en el abuso de la palabra y ser extremadamente cuidadosos. Sí. Como cuidadosos hay que ser cuando por la estrategia que sea exponen innecesariamente a la presidenta a una salida de Palacio rumbo a la Secretaría de Educación Pública cuando hay que guardar precisamente ese tipo de acciones. Don Pepe. Mira, coincido en eso que con René, ni modo, tengo que reconocerlo que coincido con él. Mira, creo que lo que subrayaste ahorita sobre la seguridad de la presidenta es fundamental. Porque de la seguridad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, depende la estabilidad política, social y económica de la República. Punto. Punto. ¿Estoy de acuerdo? Es esencial, Roy. Lo hemos dicho desde hace años, que cuando López Obrador decidió quitarse, decíamos, ¿cómo es posible? No es cuidar, no es cuidar a la persona, es cuidar a la investidura, al presidente. O sea, pero nunca se quitó, hombre, siempre lo cuidaron el ejército. Sí, pero lo que vimos ayer sí estaba muy peligroso. Ayer fue una falla en la seguridad. Sí, sí. Oye, es que apunto yo. Uno de los elementos de la ayudantía que llaman era el que le estaba tomando la foto. Sí. El personal de seguridad no toma fotos. No. Eso es elemental. Vio lo que estaba pasando a través de la cámara. De hecho, ahí difiero de Claudia Sheinbaum cuando dice que no va a reforzar su seguridad. No es por ella. Sí. O sea, es por el país. Es la presidenta de la República. País. Yo coincido. Claro. Porque este país no lo resistiría. No es si quiere o no quiere. Ahí le tienes que decir, a ver, te vamos a cuidar aunque no quieras. Sí. Pero el cuerpo de seguridad que está en el recorrido, lo que tiene que reforzar es su capacidad de estar alerta. Dame la conclusión, por favor. Sobre ello, sobre lo que mencionaron, yo creo que son, cualesquiera sean las intenciones y la estrategia a seguir para que la presidenta haya hecho ese recorrido en ese momento, no son momentos, valga la redundancia, de andar buscando rentabilidad, sobre todo con una presidenta que si algo goza es legitimidad y popularidad, y donde como jefa de Estado, sí, debe ser absoluta y categóricamente cuidadosa de ello, justo por lo que ustedes argumentaron. Bien. No hay derrotas ni victorias eternas. Se los digo, el PRI creía que era eterno, Morena cree que es eterno. Hace un año, 5 de noviembre del 24, estábamos en Washington viendo cómo Trump arrasaba a los demócratas en todo el país. Sí. Hoy, 5 de noviembre, estamos anunciando sus derrotas. Anoche los gobiernos de Virginia y de Nueva Jersey y la alcaldía de Nueva York, que sin ser el más importante es el más visible. No hay derrotas ni victorias, que sirva de ejemplo a todos, ni derrotas ni victorias eternas. Jamás, pregúntale al PRI, pregúntale al PAN. Sí. Don Pepe, te escucho. Mira, Joaquín, creo que encontré por aquí unas frases
Son 4, Venga. que resumen todo lo que hemos estado platicando. Una de William Faulkner, que dice, nunca pierdas el tiempo lamentando errores. Basta con que los olvides. Y la otra es de León Tolstoy. Hay quien cruce el bosque y solo ve leña para el fuego. Eso. Una cita de la breve historia de México, del Colegio de México, que dice, a paso de los meses, dice este párrafo que me encontré, se demostró que el culto al jefe insustituible era ya solo un mito sostenido por los amigos de calles, que las condiciones políticas y sociales habían cambiado. Y otra más profunda del filósofo de Güemes, que dice, nos recuerda que Dios no le da alas a los alacranes ni endereza jorobados. Eso. Gracias, don Pepe. Gracias, Roy. Gracias, René. Gracias, Joaquín.